todos? Espero que estén muy bien. Estamos en el penúltimo domingo del mes de febrero y gracias a Dios porque podemos aún celebrarle culto. Podemos una vez más adorarle y compartir su palabra. Me gustaría compartir un mensaje para iniciar y está en Santiago 4:8. Y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice: pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Me gustaría quedarme con la primera parte que dice que nos acerquemos a Él y Él se va a acercar a nosotros. Y mi siguiente pregunta es: ¿de qué forma nosotros nos estamos acercando a Dios? Porque lo podemos estar viendo quizás como algo religioso, lo podemos estar viendo como quizás una autoridad, o lo estamos viendo como alguien que tiene mucha demanda y quizás no tiene tiempo para respondernos o que no nos escucha. Pero Dios nos dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de su gracia. Él nos promete responder cuando nosotros nos acercamos a Él. Y creo que en parte la cultura que se ha tenido en nuestro país, no sé si a nivel mundial, también ha afectado un poco, porque Dios nos dice que nos acerquemos como hijos a un padre, a Dios. Y siempre que le pregunto ya sea a mis padres o a personas que sean mayores que yo, la respuesta que se va repitiendo es que quizás su crianza no fue con tanto cariño, no fue con tanto amor, no se valoraban mucho los logros que se tenían, y cuando se equivocaban le llegaban los chancletazos, le llegaban escobillonazos, y los castigaban. Y en parte puedo llegar a entender, no lo comparto, pero sí puedo llegar a entenderlo por el hecho de que anteriormente las generaciones se tenían familias con muchos hijos, eran muy numerosas y no existían los recursos. Entonces yo creo que esa forma de criar venía en base a las frustraciones, venía en base a las derrotas que tenían nuestros antepasados, y por eso eran muy estrictos, eran muy duros, eran como muy militares para su forma de enseñar a los hijos. Y lamentablemente creo que eso se puede proyectar también a nuestra relación con Dios. Podemos pensar que Dios también está detrás de una nube esperando que nos equivoquemos para lanzarnos un rayo, para darnos de chancletazos, pero la verdad es que no es así. El amor de Dios es infinito, es parte de los frutos del Espíritu y es algo inagotable de parte de Dios. Por eso, si quizás no te has sentido valorado, déjame decir que Dios nos ve tal como miró a Jesús. Nos dice que nosotros somos sus hijos amados en quien Él tiene complacencia. Y si tú eres una persona que todavía no ha aceptado al Señor en su corazón, déjame decirte que cuando tú aceptas también, cuando tú te acercas a Jesús, hay fiesta en los cielos. Y para Él es mayor que todos los tesoros de esta tierra. Si nos miráramos como Dios nos ve, realmente nuestra perspectiva de vida, nuestra forma de vivirla sería totalmente distinta. Sintámonos amados por nuestro Señor. Él aún en la oración modelo nos enseña y nos dice: Padre nuestro. De esa forma nos tenemos que acercar a nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, por este amor que tú nos das, que no es como el amor que nos presentan las personas que están cerca de nosotros, sino que es un amor totalmente distinto. Y aún tus correcciones, Señor, son para nuestro bien y no vienen desde la frustración, no vienen desde el enojo, no vienen desde la rabia, sino que vienen desde el amor. Te damos las gracias y comenzamos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Le invitamos a que disfruten de las alabanzas y de la palabra.
La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más de todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Ven, Señor Jesús, y llena este lugar. Oh. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor.
Muy buenos días, amados, amadas, amigos, amigas, que nuevamente nos acompañan en este tiempo de culto en el Día del Señor, día domingo. Estamos viviendo tiempos donde estamos siendo probados, sin lugar a dudas. Probados en nuestra fe, probados en nuestro amor, probados en nuestra perseverancia para servir en este tiempo a nuestro Dios. La perseverancia, de hecho, significa soportar bajo presión. Y a veces nuestra fe es presionada por el mundo donde nos encontramos. Es presionada nuestra fe y de alguna manera esa presión puede ejercer cierta oposición para que nosotros volvamos para atrás, para retroceder en nuestra militancia, en nuestra lealtad a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. El domingo pasado, ustedes recordarán que hablábamos sobre la fe que sostiene. La fe que sostiene es una fe para procesos, es fe para caminar en el trato de Dios que Él está teniendo con nuestras vidas. Cuando Dios nos está tratando, cuando Dios nos está probando, es porque Él está pensando en algo grande para nuestras vidas. Por eso que con humildad y con esta fe que nos sostiene, tenemos que pasar esos procesos. Eso hablamos el domingo pasado. Yo quiero comenzar también hoy con este pensamiento también. Rinda el culto en el día del Señor. Hoy es el día del Señor donde nos permite reunirnos para rendirle culto a Él. ¿Cuántas personas rinden su culto a sus dioses con respeto y con reverencia? En la India, por ejemplo, ustedes saben que ellos tienen muchos dioses y dentro de esos dioses ellos adoran a los ratones. Y toda la gente, multitud de gente se aproximan con respeto, con reverencia hacia esos ratones porque los tienen como sus dioses. En la iglesia cristiana se ha perdido el respeto al culto. Y por eso que nosotros como Casa Cairo y dentro con este pensamiento en esta mañana de palabra de Dios, es que tú y yo no caigamos en esa falta de respeto, sino con mayor razón hoy en que estamos llevando estos cultos por medio de esta tecnología, debe haber más respeto, debe haber más reverencia, debe haber más temor, amor hacia Dios para rendirle culto en su día. En los espectáculos, por ejemplo, se hablaba el otro día que ya van a abrir las salas de cine y mucha gente va en multitud y está esperando para ir. Y esa gente cuando va al cine llegan temprano, llegan antes que comience la película para no perderse nada. Ya, rendir honor a las personas, se visten bien, se preparan para dicha ocasión cuando las personas tienen un compromiso con alguna persona. Se preparan, llegan antes y se visten bien ya para esa cita con esas personas. Respetan el horario de sus trabajos. ¿Cuántas personas llegan antes porque le incomoda llegar después a su trabajo y se preocupan? Hay respeto al horario de su trabajo y que está bien por una parte porque demuestra responsabilidad en ese trabajador, pero a Dios lo tomamos de cualquier manera. Y en este tiempo mucha gente está cayendo, ya, pero nosotros no caigamos en ese error. Nosotros sigamos siendo esa generación que ama a Dios, esa generación que respeta a Dios, esa generación que espera el culto ya con expectativa, el culto con amor, el culto de la devoción, del respeto, de la reverencia y decir, me voy a encontrar con mi Dios, este Dios maravilloso, este Dios que me ha bendecido, este Dios que me ha prosperado, este Dios que ha estado conmigo en este tiempo. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no poder entregar alabanza, adoración y participar del culto para darle gloria y honra a nuestro Dios? Él demanda reverencia y honra.
Y nosotros no tenemos que perder eso, ese respeto, esa reverencia, esa honra a nuestro Dios. Por eso participamos del culto y por eso apartamos los horarios de semana que tenemos para rendirle culto y para estar bajo la presencia de nuestro Dios. Rindamos el culto en el día del Señor con respeto, con amor, con fe, con humildad. ¿Se acuerdan ustedes lo que le decía Dios a su pueblo Israel en Malaquías 1:6? Le decía, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? Yo soy su Dios. Y cuando ustedes vienen delante de mí, tienen que venir con respeto, tienen que venir con reverencia, porque soy su Dios y porque yo quiero bendecirles a ustedes. Lo mismo pasa con nosotros, amados, amadas. No perdamos este respeto, no perdamos esta reverencia, sigamos conectándonos y tú tomes la decisión de buscar a Dios a través de estos cultos con respeto y con amor. Seamos esa generación que respeta el culto de nuestro Dios, seamos esa generación que respeta la palabra de Dios. Seamos esa generación que escucha la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Primera de Tesalonicense, capítulo 2, el verso 13, vamos a leerlo. Primera de Tesalonicense 2, el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibimos no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyente. No tenemos que escuchar la palabra de Dios como si fuera una palabra de hombre. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Sino tenemos que escuchar como la palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos ahora, capítulo 4, el versículo 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este pasaje nos habla, la palabra de Dios obra. La palabra de Dios se mueve en nuestro espíritu. La palabra de Dios edifica nuestro espíritu. Por eso cuando venimos al culto, tenemos que venir con respeto, con reverencia, con un corazón dispuesto, porque también es la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios para que esa palabra mueva nuestro espíritu y edifique nuestros espíritus. Lucas capítulo 1, vamos a buscar también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, el versículo 37 y 38. Lucas capítulo 1, 37 y 38. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra no es solo un sonido, tiene poder. Por eso que cuando escuchemos la palabra de Dios, pongamos oído, pongamos atención como palabra de Dios, porque esa palabra tiene poder. Esa palabra demuestra que para Dios no hay nada imposible para aquel que cree a esa palabra. La palabra de Dios calma las tormentas de nuestra vida. Es lo que saca de la muerte a Lázaro a la vida. Por eso que es palabra de poder y de autoridad. Y esa fe tenemos que poner en esa palabra que estamos escuchando cada vez que nos conectamos a través de estos cultos. No tomemos
la palabra de Dios como broma. Iglesia Cairo, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos están escuchando en esta mañana, no tomemos la palabra de Dios como broma. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad para los que creen a esa palabra y la toman muy en serio. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Lleva por título Una salvación tan grande. Hebreos capítulo 2, el verso 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué es lo que quiero decir con esta palabra? Agregar esta palabra a los otros pasajes que ya citamos. Es que tú y yo tenemos que ser una generación que respete la palabra de Dios, que crea a la palabra de Dios en este tiempo. Una salvación tan grande, una palabra tan grande, no tenemos que nosotros descuidar, menospreciar y mucho menos tomarla como palabra de hombre, sino una generación que toma la palabra de Dios como esa palabra que sale de la boca de Dios para salvación de los seres humanos. Esa es la palabra que tenemos que escuchar con fe. Tenemos que ser esos hombres y esas mujeres de fe en este tiempo, que tomamos la palabra de Dios precisamente con fe, porque creemos que en esa palabra, la palabra de Dios, es una palabra que tiene poder y que tiene autoridad para bendecir la vida de los seres humanos, para bendecir nuestra familia, para bendecir la iglesia y para bendecir el mundo entero. Tenemos que reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, del 1 al 4, ese pasaje que acabamos de leer, aquí hay una advertencia. Aquí hay una advertencia para nosotros. La palabra dice, la palabra de los ángeles fue la ley. Y dice, es una palabra que fue firme, ya, porque dice la palabra del Señor, vamos al versículo 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia, que con más preocupación, que con mayor atención, dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar es una palabra en la jerga naviera, de los barcos. Cuando un barco se deslizaba, no era muy notorio, era anclado a un muelle, pero la amarra de ese barco, de ese bote, se soltaba y empezaba a irse hacia adentro, a la deriva, y lo hacía muy suavemente y se deslizaba a la vista de las personas que dejaron ese barco o ese bote ahí amarrado en ese muelle. Y se deslizaba y se iba, y la corriente lo llevaba. Nosotros tenemos que evitar
ser, podríamos decir, ese bote y ese barco que se va a la deriva, ¿ya? Y escuchando cualquier voz y desatendiendo y no dándole la importancia a la palabra que el Señor ha traído a nuestra vida, la palabra que nos ha estado hablando y que nos ha estado predicando. No nos deslicemos. No nos deslicemos, dice, con respecto a lo que hemos escuchado, a lo que hemos oído. Y dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, dice, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Eso es lo que está diciendo. Versículo 2 fundamentalmente se refiere a la palabra de los ángeles que trajeron. Y los ángeles trajeron la ley y se la entregaron a Moisés, la ley. Y esa palabra dice, porque si la palabra dice, dicha por medio de los ángeles, fue firme, y toda transgresión, o sea, toda falta, toda desobediencia a esa palabra, recibieron la justa retribución, está hablando de, vuelvo a repetir, de la palabra de la ley. Dicen, por ejemplo, un aspecto de la ley, si una persona faltaba el día de reposo en el Antiguo Testamento, era apedreado, porque no respetaban esa palabra. Se abría la tierra y se tragaba la tierra a esas personas que no obedecían esa palabra que era la ley en el Antiguo Testamento. Dice algo bien importante acá, el verso 3, ¿cómo escaparemos? Dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una palabra que nos habla de una salvación tan grande. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Testificando, dice, hablando, Dios juntamente con ellos, dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Quiero que el Señor nos está diciendo aquí, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? La actitud hacia la ley era muy terrible, ¿ya? Cuando se quebrantaba esa ley y no se respetaba esa palabra. Pero la actitud hacia el Evangelio tiene que ser mayor y tiene que ser más grande en nosotros. Nosotros que hoy estamos bajo la bendición de la palabra del Evangelio del Señor Jesucristo. Dice esta palabra, un consejo para la iglesia, para nosotros, para los que estamos escuchando esta palabra en esta mañana. No descuidemos la palabra del Hijo, que es el Evangelio. El Hijo trajo el Evangelio. Por eso el versículo 3 y 4 habla de la palabra que trajo el Hijo, la palabra del Evangelio, el cual nosotros no podemos escapar si la descuidamos, si la menospreciamos y si la desobedecemos. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Tenemos que cuidar esa palabra que trajo el Hijo con más diligencia, con mayor reverencia y con mayor respeto. Esa palabra que trajo el Hijo. No descuidemos la palabra del Hijo, que es el Evangelio. Cuidémosla, vuelvo a repetir, con más diligencia. Hebreos capítulo 6, el verso 4, 5 y 6. Vamos a leer esos pasajes. Hebreos capítulo 6, el verso 4, 5 y 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, miren, recayeron y volvieron para atrás y retrocedieron. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice,
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperios. No hay manera de volver. Lo que está diciendo esta palabra. Si descuidamos la palabra del Evangelio, si fueron iluminados y gustaron de la palabra de Dios y del don y el poder del Espíritu Santo en su vida y vuelvan otra vez atrás, puede ser un camino de no regreso al Señor Jesucristo, porque menospreciaron y recayeron y no respetaron la palabra que escucharon. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. El que no obedece a la palabra del Evangelio, el Señor nos está hablando claramente. Por eso que tenemos que obedecer el Evangelio, porque todas las promesas del Evangelio están condicionadas a la obediencia a la palabra que hemos escuchado. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, el verso 26. Hebreos capítulo 10, el verso 26 al 31, lo vamos a leer muy detenidamente ahí donde ustedes están y yo también, que voy a leer esta palabra. Hebreos capítulo 10, el verso 26 al 31. Dice, lleva por título advertencia al que peca deliberadamente, al que peca voluntariamente y decide pecar. Miren lo que dice. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el Evangelio del Señor Jesucristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto más, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el nuevo pacto que el Señor Jesucristo trajo, el Nuevo Testamento, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí en estos pasajes está también hablando de lo que decía Hebreos capítulo 2 del 1 al 4. Esa división que hay entre el mensaje que trajeron los ángeles, que fue la ley a Moisés, y el Evangelio que lo trajo el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Está haciendo la diferencia de la actitud, de la reverencia que tenemos que tener. Si hubo una reverencia y un respeto a la palabra del Antiguo Testamento, que fue la ley, cuánto más la palabra de Dios nos está diciendo esta mañana que tenemos que tener respeto, reverencia y obediencia a la palabra del Nuevo Testamento, que es el Evangelio que trajo el Señor Jesucristo. La palabra de verdad. La palabra de verdad la trajo el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Seamos una generación leal, una generación fiel al Señor Jesucristo y a la palabra de verdad que Él trajo, que es la palabra del Evangelio. Si traicionamos la verdad, no queda nada más que horrenda cosa, dice, juicio. Dice fuego, dice viene
de alguna manera, que es el juicio de Dios sobre aquellos que desobedecen la palabra del Señor y que no la respetan. Por eso que tú y yo estamos siendo llamados en este tiempo a ser esa generación que busca a Dios. Y esa generación que busca a Dios tiene una característica, que es una generación que respeta y obedece la palabra del Señor. El Señor, y yo declaro y suelto esta palabra y la suelto como un decreto en esta mañana, que tú y yo, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios y con el poder y la autoridad del Espíritu Santo, vamos a ser esa generación en este tiempo que respeta y obedece la palabra del Señor Jesucristo, la palabra de verdad, la palabra del Evangelio. Y esa generación es la que Dios va a levantar en este tiempo, y es la generación que hoy está escuchando esta palabra, y vamos a creer de que nosotros vamos a ser esa generación poderosa que va a llevar la palabra que el Hijo trajo y que trae salvación a los seres humanos. Esta es la palabra del Señor. Si traicionamos la verdad, no queda nada más que horrenda cosa, dice la palabra de Dios. La autoridad de la ley, 2 o 3 testigos, dice, muera. Es lo que decía el Antiguo Testamento. Si menospreciamos la verdad, no queda esperanza, dice el Nuevo Testamento. Por eso no menospreciemos la palabra que trajo el Hijo. Quiero pedirte que tú ahí con puño cerrado puedas hacer esto con fe, sin vergüenza y con valentía, ¿ya? Y con fe. Quiero que repitas esto conmigo. Que mi espíritu obedezca la verdad. Que mi espíritu obedezca la verdad, que mi espíritu obedezca la verdad, que mi espíritu obedezca la verdad, porque la verdad es la palabra que trajo el Hijo, y esa palabra es el Evangelio del reino de Dios, es el Evangelio de las buenas noticias de salvación para los seres humanos. El que desobedece a la verdad, dice, nos hablaba la palabra, pisotea la sangre de Jesús, menosprecia la sangre de Cristo, menosprecia el espíritu de la gracia de Dios para salvación. Por eso dice el versículo 29, lo vuelvo a leer, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Al Espíritu de gracia. La verdad, escuchen bien, amados, amadas, es el Hijo. Es el Hijo. Y por eso que en el Nuevo Testamento Él viene revelando la palabra de la verdad. Él mismo es la verdad. Él mismo se está revelando como la verdad de esa palabra. Y desobedecer la verdad, dice la palabra, no hay otro sacrificio. No hay otro sacrificio. Por eso que dice, ¿cuánto más dice? Volviendo a Hebreos capítulo 2, el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, la palabra del Hijo, la verdad. Y si nosotros menospreciamos la verdad, ya no queda más sacrificio para tu vida. Ya no queda más sacrificio para mi vida. No hay otro sacrificio, porque ya el sacrificio se hizo nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros respetamos ese sacrificio, si nosotros respetamos la palabra que trajo el Hijo, que Él es su persona, es la verdad, nosotros podemos tener salvación de la condenación eterna. Pero si nosotros rehusamos, y si nosotros menospreciamos, y nosotros no respetamos esa palabra, no queda ningún sacrificio que nos pueda salvar a nosotros. Cuando se habla del Evangelio, siempre se debe relacionarse con Jesús, con Jesucristo, porque Jesucristo es el Evangelio. La situación del hombre bajo la ley es de desesperación o de desesperanza. En tanto, el Evangelio
envía un buen mensaje al perdido, una buena noticia. Y este es el evangelio que predica Jesucristo. En Mateo 4:17, arrepentíos, dice, y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Con esto vemos que el perdón, escuchen bien, se agrega a la ley sobre el arrepentimiento, y esto es el evangelio. Fórmula para constituir la ley y el evangelio. La ley más perdón es evangelio. Evangelio más perdón es, vuelvo a repetir, es la ley. La ley. La ley más arrepentimiento es evangelio. Por eso que vino el arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae perdón. Y perdón más ley es evangelio. El evangelio trajo perdón. El evangelio trajo perdón, pero para acceder a ese perdón, nosotros tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Si le quitamos el evangelio, al evangelio arrepentimiento, queda solo ley. Por eso vino el evangelio, y el evangelio trajo perdón. Y ese perdón viene cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros podemos entrar al evangelio y tener el perdón de nuestros pecados. Y quiero terminar diciendo este pasaje. Arrepentimiento es puerta al evangelio del Señor Jesucristo, a la palabra y a la verdad del Señor Jesucristo. Hechos 3:19 habla de refrigerio, dice. Si nos arrepentimos, van a venir tiempos de refrigerio, es decir, tiempo de perdón, tiempo de gozo. ¿Qué es refrigerio? Es gozo y perdón. Y ese gozo y el perdón lo trajo el evangelio. Y esa es la palabra que el Hijo trajo, el cual nosotros tenemos que respetar mucho, sobre todo en este tiempo final. Así que, amados, amadas, vamos a orar al Señor. Y yo quiero pedirles ahí donde estás, si tú nos has centrado al evangelio, a la palabra que el Hijo trajo, que es la verdad, la manera para entrar al evangelio es arrepentirse de nuestros pecados. Arrepentirse de los pecados. Y yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, nos podamos arrepentir de nuestros pecados y pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. El Señor promete traer perdón, y ley más perdón es el evangelio. Y el evangelio son buenas noticias de salvación para tu alma y para mi alma. Por eso, amados, amadas, yo comencé diciendo con respecto al culto que tenemos que respetar, porque el culto, para que sea el culto evangélico y cristiano y según el Nuevo Testamento, debe comenzar con la oración de arrepentimiento. Así que arrepintámonos ahí donde está. Empiece a orar. Oremos al Señor. Empiecen a orar ahí donde están ustedes. Yo también lo voy a hacer, y pidamos perdón por nuestros pecados. Y sobre todo pidamos perdón si no hemos estado reverenciando y respetando la palabra que trajo el Hijo. La verdad es el Hijo, y esa verdad trajo el evangelio, las buenas noticias de salvación. Padre, le pedimos perdón en esta hora. Perdón por nuestros pecados. Perdón por haber, amado Dios, no haber tomado en serio su palabra. Le pedimos perdón en esta hora. Todos los que estamos aquí participando de este culto y hemos escuchado esta palabra, le pedimos perdón en esta mañana, y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, de todas nuestras transgresiones, y nos volvemos a usted, y nos volvemos a Jesucristo, que es la verdad, y nos volvemos al mensaje de la palabra que Él trajo, que es el evangelio del reino. Y Señor, para obtener perdón, estamos conscientes que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, por nuestra falta, perdón por la desobediencia a su palabra, perdón por muchas veces, oh Dios, caer en el engaño y las mentiras del diablo, Señor, y nos encontramos muchas veces, Señor, jugando con su palabra, jugando con la obra
tan grande que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para remisión y perdón de nuestros pecados. Ese sacrificio es el único que nos puede llevar a poder obtener el perdón de nuestros pecados y entrar al Evangelio. Padre, perdónenos, amado, perdónenos, Espíritu Santo, perdónenos, Dios, perdónenos porque, Señor, hemos menospreciado, Padre, Señor, no hemos atendido y no hemos tenido oído presto, Padre, y nos hemos deslizado, Dios, de su palabra, escuchando la voz del enemigo, escuchando la voz de los problemas, escuchando la voz de las dificultades. Le pedimos perdón en esta mañana. Todos los que estamos aquí nos arrepentimos, Dios, y queremos ser parte de esa generación que ama su palabra, que respeta su palabra y que obedece su palabra. Le pedimos perdón como iglesia y queremos ser que esta casa Cairo se levanten hombres y mujeres que sean parte de esta generación, que obedezcan, amen su palabra y que lleven su palabra con un testimonio a través de su vida, pero también a través de nuestra boca. Señor, oramos en esta mañana y le damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de volver a su palabra y de respetar su palabra y de amar su palabra, Señor, y de tenerla como el alimento para nuestros espíritus. Padre, oramos y le damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados y nos arrepentimos como iglesia, como pueblo de Dios en esta mañana y le pedimos perdón y queremos con su ayuda, Señor, respetar su palabra, amar su palabra y obedecer su palabra, porque esa palabra que tiene tantas promesas se cumplirá en cada uno de nosotros. Oramos y le damos gracias por este perdón en esta mañana, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, amadas, que Dios les bendiga. Amén y amén.